1 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros, mire este versículo hermoso, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová, diga, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos. ¿Para qué, hermanos? Para ponerlos por obra. Qué bueno es, ¿verdad? Poner por obra la palabra del Señor. Qué bueno es dejarnos guiar por Dios. El mundo, hermano, dice la Biblia, y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias a Dios porque aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos delante de su presencia. Bendito sea el Señor. Dele ese aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito el Señor. Vamos a gozarnos, hermanos, en la presencia de nuestro Dios. Olvidarte si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder. Con
de los mares y de Aleluya. las estrellas. Cierre sus El Dios ojos, de hermano, Israel, el Dios y piense del todo ayer, lo que ha hecho el de hoy, de Señor a mañana, favor de de los usted. siglos. Aleluya, Olvídate si yo soy testigo de tu sombra y de tu ayuda, tus milagros, tu poder. Olvídate si tú has sido siempre fiel. ¿Cómo olvidarte si tú eres mi Dios? Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres Señor, el sustento de gracia, la fuerza que lleva aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana, en los siglos. olvidarte, Señor, si tú eres bueno. Si yo aquí te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte si eres mi sustento? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Gracias, Señor. Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres Señor, el sustento de gracia, La fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte?
razón para olvidarnos de un Dios tan bueno, tan misericordioso. Aleluya. Bendito sea el Señor. A ti, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes. Sí, dígaselo al Señor en este momento. Pídale a Él que gobierne su vida. Me doy en Aleluya. sacrificio a ti. Aleluya. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Aleluya, que se escuchen esos aplausos, hermanos. Son para Él, aleluya. Sea Gracias, Dios Señor, gracias. sobre cielos y su gloria
exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria y su Él está aquí, su presencia está aquí en medio nuestro. Sea Dios sobre los cielos y su gloria y su Aleluya.
Aleluya, alabe, alabe, alabe la presencia del Señor. Aleluya. Él se mueve aquí en medio nuestro, hermanos. Aquí está la presencia del Señor. Aleluya. Aquí está el Dios vivo. El Dios eterno está aquí con nosotros en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno, hermanos. Siempre bueno, ¿verdad? Él siempre ha sido bueno con nosotros. Siempre. Bendito es el Señor. Qué bueno, hermano, es Dios. Y qué bueno es que cada uno de nosotros podamos reconocer su benevolencia, ¿verdad? Su misericordia, su amor. Leíamos un pasaje bíblico donde el salmista dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado, ¿verdad?, conforme a nuestros pecados, sino que como las alturas de los cielos, mire qué comparación, ¿verdad? Como las alturas de los cielos, así engrandeció el Señor su misericordia sobre los que le temen. Qué bueno es confiar en este Dios maravilloso, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, hermanos, ya nosotros realizamos el culto de acción de gracias, pero yo creo que en esta noche he sentido como que hacer una oración de agradecimiento a Dios. Hoy es nuestro último culto del año 2023, ¿verdad? Y en cada uno de los cultos el Señor ha estado presente, moviéndose, dejándose sentir, hablándonos a través de su palabra, moldeando nuestra vida. Y qué bueno es que por un momentico nosotros meditemos, pensemos en todo lo que Dios ha hecho a favor nuestro en este año y podamos decirle al Señor: Señor, gracias, gracias por tu favor, gracias porque aquí estamos, porque ha sido un año en el cual hemos enfrentado diversas circunstancias. Hemos de pronto tenido momentos difíciles, momentos de escasez, de tristeza, pero también tú has provisto, Señor, en los momentos de escasez, en los momentos de tristeza has estado allí como nuestro consolador. Qué bueno es decírselo, hermanos. Amén. Oremos y digámosle al Señor gracias. Usted medite en lo bueno que ha sido Dios con usted, en todo lo que le ha dado, y en base a ello dele gracias al Señor. Aleluya, levante sus manos y démosle gracias al Señor. Soberano Dios, amantísimo Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. En esta hora, Dios mío, queremos expresar nuestra gratitud delante de ti, Dios mío, porque tú eres fiel, tu fidelidad es desde la eternidad y hasta la eternidad, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por el año 2023, Dios mío. Ha sido un año, Señor, donde hemos vivido diversas experiencias, pero lo más importante en todo esto, Dios mío, es que tú has estado con nosotros en cada una de ellas. Tú has estado allí, Dios, ayudándonos, guiando nuestra vida, Dios mío, consolando, Señor, ayudándonos en cada una de las situaciones que nos ha tocado vivir. Hemos enfermado, Señor, pero tú has estado allí como nuestro sanador. Dios mío, hemos estado de pronto por momentos tristes, Dios, pero tú has estado allí, Padre Santo, dejando sentir tu presencia en nuestra vida. Gracias, Dios, gracias. Oh, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Escucha, Dios, la oración, el agradecimiento de tu iglesia, de cada uno de mis hermanos, Señor, que en este momento, Padre, desde lo más profundo del corazón, te decimos gracias, Padre Santo. Oh, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a cantar coros para seguir gozándonos en la presencia del Señor. Es un momento, hermano, que tenemos que aprovecharlo, ¿verdad? Para engrandecer a nuestro Dios. Aleluya.
todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Hoy puedo cantar con libertad. Amén, aleluya. Porque soy su hijo. Hay libertad aquí en esta Porque noche. soy su hijo. Aquí están los libres, aleluya. Hoy puedo cantar con libertad. Porque soy amado. Porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay Gracias, Señor. Aleluya. Y en la casa de Hay Dios, libertad, hay libertad. hay libertad, hay libertad. Puedo cantar en la casa de Dios, puedo cantar en la casa de Dios, puedo cantar y disfrutar. Somos libres, somos libres, somos libres, somos libres. Por su sangre, libres somos.
Aleluya. A Él sea la gloria. Él nos ha hecho libres. Amén. Él nos ha hecho libres. Ya no somos esclavos del mundo, ahora somos libres. Libres, aleluya, por su sangre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Tengan la amabilidad, estimados hermanos, amigos, están cómodos. Y bueno, qué importante es entrar en la presencia del Señor, ¿verdad? Y que el Señor entre también en nuestra presencia. Amén. Que podamos todos tener un corazón dispuesto para sentir la presencia del Señor. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Vamos en este momento a disponernos, hermanos, para colectar. Jesús invita, espera su venida. Mi saco Jesús invita, espera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Jesús invita, espera su venida. Mi saco Jesús invita, espera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. El ajisamisi, el aviramirón, el apone mi pía para saber. El ajisamisi, el aviramirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja.
Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Paso está vivo, lo mi triunfa. Paso está vivo, ya no te temor. Hermanos, estar aquí, amigos, qué bueno tenerles con nosotros. Damos la bienvenida a los hermanos que nos visitan de otras partes, amén. ¿Cómo les decimos, hermanos? Bienvenidos en el nombre de Jesús, amén. Le damos la bienvenida al hermano Jaime, su familia, bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo, y todos los que nos estén visitando, bienvenidos. Han escogido el mejor lugar para estar el 31 de diciembre. Amén. No hay otro lugar mejor que este lugar. Amén. Donde nos congregamos a darle la gloria, la alabanza, la gratitud y el reconocimiento a Dios. Aleluya. Qué bueno es Dios, hermanos. Qué bueno es el Señor. Bueno, quiero invitarles, hermanos, que estén de pie, tengan la bondad. Vamos a orar a Dios en esta hora. Vamos a decirle a Dios que nos hable en esta noche. Vamos a meditar en la palabra de Dios y luego tendremos nombramientos. Amén. Y estaremos luego dando gracias a Dios por este año y un año que comienza. Y créame que sí que necesitamos que Dios nos dirija. Sí que necesitamos contar con Dios. Amén, hermanos. No sé si para usted sea importante, pero hermano, alguien le dijo al Señor: Señor, si tú no has de ir conmigo, ni nos muevas de aquí, ni quiero moverme de aquí.
Hermano y amigo, sí que necesitamos que Dios sea el que nos dirija. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad. No en vano la Biblia dice, en vano es la fuerza del caballo, en vano el hombre podrá edificar, en vano la guardia velará, de no ser porque sea Dios el que está con nosotros. De no haber sido por Jehová, vivos nos hubieran tragado. Así que, hermano y amigo, estamos aquí por la misericordia de Dios. ¿Por qué no levanta sus manos, le da gracias y le dice a Dios que nos hable en esta noche? Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias, gracias Dios, gracias, infinitas gracias Señor, tú eres bueno. Hasta aquí nos has ayudado, Señor, hasta aquí has estado con nosotros. 365 días, Dios, donde hemos visto tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu ayuda, Dios maravilloso. Oh Padre bendito, tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios maravilloso, gracias. Oh Padre bendito, gracias, Cristo amado. Oh Dios eterno, tu favor, tu gracia, tu bendición y tu ayuda, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer la Biblia, libro de Jeremías, capítulo 3. Jeremías, capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 15. Vamos a leer la palabra de Dios. Jeremías 3, versículos 1 al 15. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. ¿Han encontrado? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas, lean lo duro ahí, vuélvete a mí, dice Jehová. Seguimos. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora ¿no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? ¿Guardarás su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? ¿Pero qué? No se volvió. Y lo vio su hermana, ¿quién? La rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella, ¿y qué? Y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño.
Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, todos leamos: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Todos, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. ¿Por qué no entonamos una alabanza a Dios? Qué bueno decirle a Él: hermanos, todo se lo debo a Él. ¿Por qué no cierra sus ojos y comienza usted a decirle a Dios: Señor, todo te lo debo a ti. Nada sería mi vida de no ser por ti. Nada tendría y nada podría de no ser por ti. ¿Por qué no se lo decimos un momento al Señor? Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Oh, aleluya. Y si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, y esperanza, todo se lo debo a Él. Si mi aliento Él no fuera aliento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón, y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría vacío en mí. Oh, y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y mi
poder reconocer podría vivir. que hasta el aliento se lo debemos a Él. Y si de mi corazón fuera el centro, Habría un vacío. en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. oh, aleluya. Mi vida y mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Aleluya. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Aleluya. Qué lindo reconocer que todo se lo debemos a Él. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuánto le debemos a Dios? ¿Cuántos conmigo tenemos deuda con Dios? Aleluya. Tomen asiento, tengan la bondad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dígale a la persona que está a su lado, el Señor dice, volveos a mí. Mírelo así, mírelo así, dígale, el Señor dice, volveos a mí. Amén. Amén. Hermanos, vamos a hablar de este tema en esta noche. El Señor dice, volveos a mí. Hermanos y amigos que están aquí, estamos terminando el año 2023. 3 horas nos separan de terminar el año. Amén. Todo lo bueno o lo malo, lo positivo, lo negativo que haya sucedido, ya terminó el año. Ya terminó el año. Los logros que se hayan alcanzado, ya pasó el año. Amén. Pero también todo lo que se haya dejado de hacer, terminó el año. Amén. Amén. Lo que no hicimos este año, ya no lo hicimos. Vendrá otro, pero ya no hicimos lo que pudimos haber hecho en el 2023, o quizás nos trazamos la meta de haberlo hecho. Amén. Este año, hermanos, es un año más, y yo quiero que usted me escuche, tanto positivamente como negativamente. Positivamente es un año, si hubo triunfos, fue un año más de triunfos. Pero si este año para algunos su vida se estancó o fracasó en unas áreas, es un año más, pero de fracaso. ¿Sí están conmigo, verdad? Para muchos este año puede ser positivamente un año más en el cual su relación con Dios se ha avanzado y se ha estrechado. Pero también puede ser para aquellos que han dejado que su relación con Dios se opaque, mengüe
se aparten de Dios. Es un año más quizás de enfriamiento, de estancamiento, de quietud, de pasividad, de conformismo. Hermanos queridos, positivamente o negativamente, es un año más. Amén. ¿Están aquí conmigo? Hermanos, para muchos puede ser un año más en el que dejaron esperando a Dios. Quizás algunos le dijeron el año pasado, cuando estábamos terminando el 2022, quizás algunos le dijeron el 2023 será diferente. Pero llegó el 2023 y terminó. Y pasó un año más, pero ahí estamos. Y quizás esa promesa la hicieron algunos el 2021. Y quizás cuando estábamos en pandemia, yo creo que la mayoría dijimos, que Dios nos ayude, que Dios se apiade de nosotros. Y este año sí, yo ya no más me consagro. Pero se acabó la pandemia y nos tranquilizamos. Terminó la pandemia y volvimos al estado natural. Pasó el 2021 y quedamos ahí. Pasó el 2022 y quedamos ahí. Pasó el 2023 y, hermanos queridos, puede ser que aún muchos estén ahí en una, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Me entrego a Dios o no lo hago? ¿Me consagro a Dios o no lo hago? ¿Me defino por Dios o no lo hago? ¿Me voy a tomar una decisión firme o no la voy a hacer? Lo cierto es que para muchos, positivamente o negativamente, es un año más. Amén. Hermanos, esta frase, el Señor dice, volveos a mí, podríamos definirla en diferentes partes de la Biblia como una orden. ¿Están aquí conmigo? Podríamos definirla en muchas partes de la Biblia como una orden. Dios nos manda a volvernos a Él. En otras partes de la Biblia podríamos mirarla como una invitación. Dios nos invita a que nos volvamos a Él. En otras partes de la Biblia vas a encontrar el llamado de Dios a que nos volvamos a Él. Dios lamentándose y diciendo, vuélvete a mí. Amén. Lo vamos a encontrar en otras partes de la Biblia como una sugerencia de Dios. Pero también vamos a encontrar esa frase, devuélvete a mí, como una conclusión final, donde Dios dice, vuélvete a mí. Amén. En Zacarías capítulo 1 versículo 3 también nos habla y dice Dios, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así que hay una invitación, un llamado, una sugerencia, una orden, un consejo de Dios en el que Dios nos dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Amén. Yo quisiera hacerle unas preguntas a ustedes esta noche. ¿Qué más necesitamos ver para volvernos a Dios? Yo quisiera que usted pensara y reflexionara un momento. ¿Qué más necesitamos ver para volvernos a Dios? Qué bueno que lo pensáramos un momento. ¿Qué más necesitamos experimentar para podernos volver a Dios? Hermano y amigo, ¿qué más necesitamos que Dios permita para volvernos a Él? Hermanos y amigos, ¿cuántos años de mi vida necesitan pasar
para afianzarme en Dios, para servir a Dios, para consagrarme a Dios y para decidirme a caminar con Dios. ¿Qué tiene Dios que hacer para que yo definitivamente pueda seguirle y amarle y no mirar atrás? Son preguntas que debemos de preguntarnos y hacernos nosotros. Cuando la tierra tiembla, la gente se postra. Si el mar se sale, la gente se postra. La pandemia hizo arrodillar a la gente arriba en las calles. Nos quedaba tiempo, la gente estacionaba, una persona paraba su auto y se arrodillaba a orar, y otra persona atrás de él estacionaba su auto y se bajaba de su auto y se arrodillaba a orar en público en una calle. Y eso lo hacían en diferentes países y en diferentes ciudades. La gente tenía tiempo para orar, para clamar a Dios, para pedir a Dios, para pensar en Dios y para detenerse a considerar a Dios. Pero pasó la pandemia, pasó el 2021, pasó el 2022, pasó el 2023 y la gente no se ha vuelto a Dios. ¿Qué necesitamos ver? El mundo está en crisis, pero seguimos igual. Hay guerra en diferentes lugares del mundo y Dios sigue diciendo: volveos a mí. Y nosotros lo pensamos, pero no reaccionamos. Hay guerra en Oriente, la guerra de los países de Palestina con Israel y algunos países árabes, y el mundo vive al borde de una guerra, pero nosotros seguimos ahí. Hay situaciones difíciles en el mundo, pero todavía hay quienes le dicen a Dios: de pronto este año. Hermanos queridos, es necesario volvernos a Dios, hermanos y amigos, antes que sea tarde. Yo quiero repetírselo. Es necesario volvernos a Dios antes que sea tarde. Vea, hermano, el día que se cierre esta puerta, no valerán gritos, ni lamentos, ni súplicas. Cuando Dios cierra, no se vuelve a abrir nunca más. Hermano querido, todavía la puerta está abierta, amigo que está aquí. Todavía la puerta está abierta. Estamos a 31 de diciembre del año 2023. Y quizás llevas años diciéndole a Dios: este año sí. Amén. Amén. ¿Ha escuchado usted de personas que dicen: este año sí? ¿Ha escuchado usted familiares que dicen: este año sí? ¿Ha escuchado personas que al comienzo del año dicen: este año sí? ¿Sabe qué es lo paradójico de la vida, hermanos y amigos? Que a una cita le corremos. Usted tiene un negocio hoy donde se va a ganar 5,000, 10,000, 20,000 florines, y usted se peina, se baña, se organiza, se perfuma, se arregla y llega antes de la hora. Pero el Dios del cielo dice: volveos a mí. Y llevamos 1 año, 2, 5, 10, hay gente que lleva más tiempo y todavía lo estoy pensando. Pues el llamado de Dios es: volveos a mí. Amén. ¿Están aquí, hermanos? Hermanos y amigos, es necesario volvernos a Dios antes que se acabe el tiempo, antes que lo que podamos hacer por Él lo hagamos. Antes que los años pasen y nuestras fuerzas mengüen, es necesario hacer algo por la obra de Dios. Amén. Ve, hermanos, a veces hay personas que quieren arrepentirse a medias, parcialmente, pero quieren las bendiciones completas. No sé si usted me entiende.
La gente quiere arrepentirse a medias, pero quiere bendiciones completas. Pastor, ore por mí para que me vaya bien. Pero, ¿y qué vas a hacer? Yo creo que este año que viene yo estoy mirando a ver si arreglo. ¿Sabe, hermano querido? Es bueno entender el contexto en el que Dios le habló a Israel. El pasaje que leímos es un pasaje muy duro. Es un pasaje que uno dice es un reclamo de Dios contra Israel, contra su pueblo Israel. Y yo quisiera que usted estuviese atento para que pudiese entenderme en esta noche. Amén. Hermanos, hablemos un poquito de cómo sucedió eso que el Señor les dijo. Dios estableció, formó un pueblo llamado Israel. Lo escogió, lo formó, no era pueblo, no existía, llamó un hombre, estableció un pueblo de ese hombre, de Abraham, de su descendencia, salió el pueblo de Israel. Dios lo bendijo, vinieron promesas, bendiciones, le dio triunfo. Ellos pidieron un rey, Dios le dio rey, Saúl. Saúl reinó, después vino David a reinar. Reinó 40 años David, después vino Salomón su hijo. Y después de Salomón vino su hijo, y en el reinado del hijo de Salomón, el reino Israel se dividió. Las 12 tribus de Israel se dividieron. Amén. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Hermanos, 10 tribus, eran 12 tribus, 10 tribus quedaron al norte y se llamaron Israel. Y al sur quedaron 2 tribus y se les llamó Judá. Y sabe algo, hermanos, Dios le dijo a Judá, escuchen esto. Después de que Dios estableció el reino, les puso reyes, ellos entraron en crisis, en desobediencia, el reino se dividió, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Pero Dios, escúchenme, habló con Judá y le dijo a Judá que tuviese cuidado con lo que había ocurrido a Israel en el norte. De lo contrario, le sucedería lo mismo. ¿Y sabe qué le había sucedido a Israel en el norte? Israel había sido llevado cautivo por el imperio asirio y los habían tomado como esclavos por la desobediencia, por el pecado, porque Dios les había dicho, volveos a mí, pero ellos lo ignoraron. Entonces fueron tomados cautivos por el imperio asirio. Pero ¿sabe qué pasó, hermanos? Lo lamentable es que Judá, Dios le había dicho, mira lo que le pasó a Israel, para que no te pase a ti. ¿Sabe lo lamentable de la historia del pueblo? A Judá le pasó lo mismo. Entonces Judá no fue tomada por el imperio asirio, fue llevado por los babilonios. Se llevaron, algo más de 100 años después, tomaron a Judá y la llevaron cautiva a Babilonia. Se repitió la historia, el ciclo se repitió. Los de Judá que habían visto cómo Israel los habían sacado, los habían matado, los habían despojado de sus tierras, les habían hecho daño a sus mujeres, les habían hecho daño a sus hijos, los sacaron y los llevaron presos y esclavos y los humillaron. Ellos lo vieron y se lamentaron por eso. Pero algo más de 100 años después les llegó el turno a ellos. Porque Dios les había dicho, mira lo que le pasó al norte.
Mira lo que le pasó a las tribus de Israel del norte por su pecado, por su desobediencia, por su actitud, por su vida, por su comportamiento. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, tanto las tribus del norte como las tribus del sur, dijo Dios, practicaron los mismos pecados: la idolatría y la inmoralidad sexual. Hermanos, Dios llamó, escúcheme en esto por favor, Dios llamó a la idolatría de los judíos, la llamó adulterio, y dijo que le fueron infieles a él, quien era su esposo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios le estaba diciendo: Israel me fue infiel porque yo soy su esposo. Israel se paró en los caminos a prostituirse, le dijo Dios. Y le habló duro Dios y le dijo: buscaste toda clase de hombres. Como árabe en el camino, así dice la Biblia, como árabe en el camino, esperando quien se allega a ella. Así Israel estaba prostituida detrás de dioses y dioses paganos. ¿Sabe qué le dijo Dios a Israel? Tú me dejaste a mí y te buscaste tus propios ídolos. Y cuando me dejaste a mí y te buscaste tus propios ídolos, yo te tomo por adúltera y por fornicaria y por una nación que ha quebrantado el pacto y quebrantado el mandamiento y el llamado de Dios. Hermanos y amigos, todo el capítulo 3 de Jeremías es una invitación de Dios a decirle a Israel: vuélvete a mí. Es un llamado de Dios diciéndole a Israel: volveos a mí. Y hermanos queridos, es un llamado también a nosotros hoy a volvernos a Dios. Amén. Dios le dijo a Israel, mire lo que Dios le dijo: te prostituiste, dejaste de adorarme y de reconocerme como tu Dios, te mezclaste con todos, aceptaste el paganismo en ti, abriste tu corazón. Lo que sigue es duro, como Dios le habló a Israel. Con todos te mezclaste. Mire lo que dice: abriste tu corazón, tus brazos, abriste tus piernas a tus ídolos, le dijo Dios a Israel. Te volviste una nación perversa. Hermano querido, ¿sabe que a veces esto nos parece a nosotros como fuerte y fuera de la realidad del tiempo de hoy, pero está tan cerca de nosotros hoy? Hermanos, como Israel realizó y practicó y vivió y dejó a Dios y le dio la espalda a Dios, así está el mundo, la sociedad y a veces la iglesia también. Hermano querido, yo quiero que usted me escuche. Así está el mundo, así está la sociedad y a veces la iglesia también. Le damos la espalda a Dios y le abrimos las puertas a los ídolos que hemos creado en nuestra vida. Amén. Digamos gloria a Dios. ¿Sabe, hermano, que hay ídolos en la vida nuestra? Y Dios le dijo a Israel: me diste la espalda por tus ídolos. A veces de nuestro trabajo hemos hecho un ídolo. Del dinero hemos hecho un ídolo. De los compromisos hemos hecho un ídolo. De los negocios hemos hecho un ídolo. A veces de la familia, no que no la amemos, pero a veces hemos hecho un ídolo de la familia.
A veces de nuestra vida social y placentera, nuestra zona de confort es nuestro ídolo. Hermanos queridos, a veces el cuerpo hemos hecho de él un ídolo. ¿Sabe cuántas personas van al gimnasio 5 o 6 horas a la semana y no vienen 1 hora al culto? ¿Sabe cuántas personas pueden ir al gimnasio 3 veces a la semana y 1 vez a la iglesia les cuesta? ¿Sabe cuánto cuesta una mensualidad en un buen gimnasio? Pero ¿sabe usted cuánto es la ofrenda de ese que paga 400, 500 y más en un gimnasio? Dios nos dice: volveos a mí. Volveos a mí, dice Dios. Porque Dios le dijo a Israel: tú te prostituiste, hiciste de muchas cosas ídolos y me diste la espalda. Hermanos queridos, ¿sabe cómo está el mundo hoy? ¿Sabe cómo está la sociedad hoy? ¿Sabe que es muy fácil? Yo a veces salgo a hacer ejercicio también en las mañanas, pero después de orar y pero el gimnasio a las 5 de la mañana ya tiene una cantidad de carros estacionados afuera. La gente está a las 5 de la mañana en el gimnasio. Yo paso en mi bicicleta y yo digo: Dios. Ya la gente en el gimnasio, pero ¿cuántos habrán ido esta semana a buscar a Dios? Pues es más fácil, hermano y amigo, ir al gimnasio 2 o 3 veces a la semana que venir al culto 2 o 3 veces a la semana. Eso no le cuadra a la gente. Pues Dios dice: volveos a mí. Y hermanos, vale la pena que le prestemos atención. Leamos Jeremías 3, versículo 2, por favor. Miren lo que Dios le dijo a Israel. Yo quiero que estén conmigo, por favor. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar que no te hayas prostituido. Mire lo que Dios le dijo. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto. Y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Hermano, palabras duras las que Dios le dijo a Israel. Dios le dijo: me diste la espalda y te tiraste y te volviste una nada y te prostituiste. Y Dios comparó a Israel y le dijo: como árabe en el desierto esperando su cliente. Le dijo Dios a Israel: así te alejaste de mí. Hermanos queridos, la idolatría, yo quiero que usted me entienda esto. La idolatría Dios la equipara o la iguala al adulterio y la fornicación. Dios le dijo a Israel: fornicaste, te prostituiste cuando estableciste ídolos en tus caminos. Hermanos, esto nos invita a usted y a mí a entender que nuestra fe en Dios no puede ser negociada. Que nuestro caminar con Dios no es para volver atrás. Que nuestra relación con Dios, hermanos queridos, es para permanecer firmes a pesar de las circunstancias. Amigos, a Dios lo que se le promete se le cumple. Dios le demoró a Judá el juicio, pero le llegó. El juicio a Judá se le demoró, pero le llegó.
Hermanos queridos, el juicio se puede demorar, pero llega. Y era lo que Dios quería que Israel entendiera y le dijo: vuélvete a mí. A Judá le dijo: mira, la desleal Israel le ha ido mal, no lo hagas. Pero ¿sabe qué hizo Judá? Siguió el camino. Hermano querido, tarde que temprano Dios hará cumplir su palabra. Volveos a mí. Volveos a mí. Amén. Mire, hermanos, los versículos siguientes, si me ayudan a irlos leyendo aquí. Por esta causa, mire, las aguas han sido detenidas. Mire lo que trae, hermano, el alejamiento de Dios. Y faltó la lluvia tardía. Y has tenido frente de ramera, le dijo Dios a Israel, y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Mire lo que Dios le dijo en el versículo 6 en adelante. Quédense conmigo. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. ¿Sabe qué le decía Dios? Israel me ha cambiado a mí, su esposo, por otros ídolos. Y hermano querido, cuidémonos nosotros de no cambiar a Dios por otros ídolos. Cuidémonos. Cuidémonos que usted y yo no hagamos del trabajo, ni del dinero, ni de los negocios, ni de Aruba un ídolo. Vea, hermanos, hay gente que viene de Colombia, eran hermanos en la fe en Colombia, en Venezuela, y llegaron a Aruba y se ganaron unos dólares de más y no volvieron a la iglesia. ¿Sabe lo que les valía la fidelidad a ellos? Unos dólares. Pues Dios le dijo a Israel: te prostituiste y formaste ídolos. Hermanos queridos, que nada a ti y a mí nos haga vivir alejados de Dios. Que nada de este mundo, ni de esta sociedad, ni gente, ni personas, ni dinero, ni trabajo, ni amigos, ni compromisos sean nuestros ídolos. Hay alguien que merece ser adorado y reconocido, y que Él es Dios, y que la gloria solo es de Él, por Él y para Él. Iglesia del Señor, el Señor le dijo a Israel: volveos a mí, volveos. Y en esta hora 31 de diciembre del año 2023, Dios nos dice: volveos a mí, volveos a mí. Porque hay gente que se ha ido, el dinero, los negocios. ¿Sabe cuántas personas he visto yo aquí que me dicen: hermano, yo soy de la iglesia, vengo de tal iglesia en Colombia, y nunca más volvieron a un culto? Y les tomo el teléfono y los llamo a los 2-3 meses, me dice: pastor, mucho trabajo. Pues Dios le dijo a Israel: vuélvete a mí, porque te prostituiste y me diste la espalda. Hay tantas maneras de prostituirnos, hermanos. Y es lo que Dios le reclamó a Israel, y a nosotros hoy también nos lo reclama. Y
qué bueno, hermano y amigo, que estamos en esta noche, hoy aquí. Puede sonar un poco duro este mensaje, pero déjeme decirle, qué bueno empezar el año definiendo nosotros ante quién estamos. Hermano, el que le está diciendo a usted que se vuelva a Él, y amigo, el que lo invita a que se vuelva a Él, no es el pastor de la iglesia pentecostal unida de Aruba, no señor. El que te llama la atención y te dice, ¿por qué te has alejado? No es el pastor de la iglesia pentecostal. El que te pregunta por qué te quedas 2 meses sin venir a un culto, no es el pastor de la iglesia pentecostal, es el Dios del cielo que te dice, a Israel mi pueblo lo deseché por cuanto me dio la espalda. Hermanos y amigos, qué bueno entender que el llamado de Dios es: volveos a mí. Amén. Muchas personas al finalizar el año hacen planes con el año que viene. Cuando comienza el nuevo año, la gente se orienta y dice: este año sí. Pero su arrepentimiento no es de corazón. Y hermanos queridos, hay 2 maneras de arrepentirse. Una es porque me da miedo del castigo, por esa me arrepiento. Porque me da miedo que me castiguen. Porque me da miedo que me descubran. Ese arrepentimiento no es sincero, porque es por miedo. Ese arrepentimiento, hermanos queridos y amigos, es un arrepentimiento que donde yo pueda seguir haciéndolo, lo sigo haciendo. Hay gente que no roba no porque no les guste robar, es porque les da miedo que los lleven a prisión. Pero si no hubiera la prisión, ellos dirían: yo me llevo esto. Hay otro arrepentimiento, y es el arrepentimiento que duele haber ofendido a Dios. Y ese arrepentimiento es el que Dios quiere ver en usted y en mí. Amén. Dios quiere ver en usted y en mí un arrepentimiento donde usted y a mí nos duela haberle fallado a nuestro esposo, haberle fallado a nuestro Dios, haberle fallado a nuestro Rey, haberle fallado a nuestro Señor. Dios quiere ese arrepentimiento, no el arrepentimiento de miedo, sino el de corazón. Amén. Hermanos, hoy 31 de diciembre, muchos otros años hemos predicado de las promesas de Dios. Otros años les he predicado que Dios es fiel. Otros años les he dicho las bondades de Dios. Pero déjeme esta noche decirle lo importante, lo serio, lo delicado que es prometerle a Dios y no cumplirle. Permítame decirle lo delicado que va a ser para este mundo haber claudicado con Dios. Lo delicado que va a ser para todos los que conocemos de Dios y lo cambiamos por unos florines, por unos dólares, por un rato de placer, por mis amigos, por la sociedad, por la gente. ¿Qué dirán mis amigos si se dan cuenta que me volví cristiano? ¿Qué dirá la sociedad si se dan cuenta que voy a la iglesia?
¿Qué dirá mi jefe o mi negocio, mi trabajo? ¿Qué pasará? Pues, estimado amigo, al que le estamos quedando mal es al Dios del cielo. Y yo quiero volver a preguntarte, ¿qué necesita Dios mostrarnos para que usted y yo le creamos? Amén. Que no nos pase como a Israel. Hermanos, que no nos pase como a Judá. Que Dios le dijo a Israel, Dios le dijo a Judá, Judá, mírale infiel Israel para que no te pase lo mismo. Y 100 años después le pasó lo mismo y Dios dijo, mira la desleal Judá. No aprendió de la infiel Israel. Hermanos y amigos, que no se repita la historia con nosotros. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es veraz. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Aunque usted crea que no, y aunque estén pasando los años, pero hermano y amigo, la palabra de Dios se va a cumplir. Y el día que Dios cierre el espacio, muchos correrán, pero se cerró. Qué bueno en esta noche levantar la mirada y decirle a Dios, Señor, yo me quiero volver a ti. No negocies tu fe. No negocies lo que sabes de Dios. Tu hermano bautizado en el nombre de Jesucristo vuelve a los pies del Señor. Usted, hermano, que su nivel espiritual ha descendido, vuelva a los pies de Dios. Usted que ha cambiado a Dios por alguna cosa de este mundo, vuelva a Dios. Hermano, vuelva a Dios. Amigo, usted que le ha dicho a Dios que se va a organizar con Él, tómeselo muy en serio. Amigo, tómese muy en serio. La Biblia dice, es mejor que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Un hombre en la Biblia, Asaf, en el Salmo 73, se desestabilizó un poco porque vio que a él no le iba bien, pero a los impíos sí. Asaf empezó a ver a los impíos y vio a los impíos. Si fuera en este tiempo, Asaf diría, qué merced es el que anda en este impío y yo ando en este Tercel. Qué BMW en el que anda este impío y yo fiel a Dios y yo ando en el Kia. Pues Asaf lo movió eso, hermanos, y Dios le dijo, Asaf, ten cuidado, no camines tras de ellos. No te confundas. Deja lo que ellos tienen, que esa es su ruina. Volvámonos a Dios, hermanos. Volvámonos a Dios. Que los afanes de este mundo no te hagan perder el norte. Que porque alguien no camine con Dios y no venga a culto y se ocupe de sus negocios y prospere económicamente, tranquilo, déjalo. Dios le dijo a Asaf, déjalo, que la abundancia de ellos es su propio deslizadero. Eso que tú los ves hoy prosperar, verás dónde terminan mañana. Tú y yo volvámonos a Dios. Hermano y amigo, volvámonos a Dios. Vuelva a ser el cristiano humilde, sensible, que corría para Dios,
Ese cristiano que le da el primer lugar a Dios. Amén. Dios le dijo a Asaf: no los mires. Y cuando Asaf entendió la lección, dijo: Señor, tan torpe era yo. Hermano querido, cuidado con nuestros errores. No te dejes guiar por los afanes de la vida. Si a alguien tenemos que correrle, es a Dios. Los demás son ídolos que hemos creado. Él es el esposo. Y Dios le dijo a Israel: por irte tras tus ídolos, fornicaste y adulteraste. Yo quiero ir terminando diciéndoles: cuando usted baje su nivel espiritual y le esté yendo bien, cuando la causa de su éxito sea no venir a la iglesia por sus negocios y su trabajo, preocúpese, porque Dios lo está soltando. Cuando alguien empieza a irse de los caminos de Dios y empieza a irle bien, téngale miedo, porque Dios te está soltando. Cuando alguien se distancia de Dios y empieza a irle mal, Dios le está diciendo: acuérdate. Si estás prosperando porque te estás yendo de Dios y no te queda tiempo para venir, Dios te está diciendo: prospera en tus negocios, haz tus ídolos. El dinero es tu ídolo, llévate el dinero. 100,000 florines es tu sueño, obténlos. Tu meta son 200,000, lógralos. Tu meta es 500,000, alcánzalos. Tu anhelo es 1,000,000, obténlos. No vayas a culto, alcánzalos. Pero si te estás alejando de Dios y sientes que la vida te está cerrando puertas, es porque la misericordia de Dios te está diciendo: cuidado. Hermano y amigo, el día se cerrará. Créame, la pandemia fue un llamado de atención de Dios. A la mayoría se les pasó ya. Así es el ser humano, ya se nos olvidó. Lloramos a los que murieron cerca a nosotros, ya se nos olvidó. A los que se vieron con el COVID graves, ya se les olvidó. Cuando nos cerraron todo, se nos olvidó. ¿Qué tiene Dios que permitir para que tú y yo volvamos a Dios? Si esta noche Dios te está llamando, vuelve a Dios. Si viniste a este culto porque hoy es 31 de diciembre y quieres que Dios te bendiga para el otro año, sí hiciste bien, pero vas a empezar mal. Vas a empezar mal. Él es Dios. Él mira el corazón. Él no mira, hermanos, Dios mira no las intenciones, Dios mira el corazón. Toma una decisión de volver a Dios. El mundo se alejó de Dios y vamos muy mal. Vamos muy mal. Que no tenga que sonar una alarma duro para que tú y yo reaccionemos. Vuélvete a Dios. Toma
Toma decisiones con Dios. Enamórate de Dios. Hermano y amigo, usted y yo sin Dios no somos nada. 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 Si respiro, se lo debo a Él. Si la tierra me da alimento, se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. ¿Cómo voy a dejar que mi relación con Él se apague? Dios le dijo a Israel: te perdiste. A Judá le dijo: mira lo que le pasó a Israel. En esta noche a la iglesia Dios le dice: no repitas la historia. Hermano querido, no repitamos la historia. Volvámonos a Dios. Empecemos un año 2024 tomando decisiones con Dios. Que nos duela fallarle a Dios. Que nos duela ser infieles a Dios. Que nos duela que el pecado sea el que más espacio tenga en nuestra vida. Que nos duela que vamos 2 o 3 veces al gimnasio y una vez a la iglesia a la semana. Que nos duela. Que nos duela. Porque aunque tú no lo veas raro, Dios sí lo está viendo raro y nosotros creemos que no. Que nos duela correrle a todos menos a Dios. Que nos duela. Que nos duela que la gente se pierda sin Dios y yo callado. Algo está pasando. Algo está sucediendo en la vida del mundo y también en nosotros, pero que esta noche Dios nos ayude. Volveos a mí. Volveos a mí. Estén de pie, tengan la bondad. Volveos a mí. Ve, hermanos, Israel se hizo ídolos de oro y de plata. Caminaba con sus ídolos. A veces nosotros hemos hecho ídolos de nuestro trabajo, nuestro negocio, el dinero, nuestro cuerpo. Hemos hecho un ídolo de nuestro cuerpo. Qué bueno hoy venir a los pies de Dios y decirle: Señor, esa es tu palabra. Esa es tu palabra, Dios. Y yo que me he alejado de ti, he de volver. Yo que me he distanciado de ti, he de volver. Yo que he cambiado, he de volver. Yo quisiera orar en esta noche por alguien que quiera decirle a Dios: no serán más promesas. Yo voy a escuchar a Dios. Hermano y amigo, ¿sabe qué dice la Biblia? Díganle al impío que no le va a ir bien. Díganle. Díganle al que hace el pecado que no le va a ir bien. Díganle a los que me desobedecen que no les va a ir bien. Díganle a los que siguen insistiendo en el pecado que tarde que temprano vendrá el resultado. Díganle a los que me han dado la espalda que no les va a ir bien. Pastor, pero mire el oro y la plata. Díganles que no les va a ir bien. Te has alejado de Dios, vuelve a Dios.
Estás distante de Dios, vuelve a Dios. Has negociado tu fe, vuelve a Dios. Vamos a orar. Yo no sé si alguien necesita oración esta noche. Cuando estaba estudiando este mensaje, me di cuenta que yo tenía que pedirle perdón a Dios también. Me di cuenta que hay cosas en nuestra vida que les hemos dado un lugar que no tienen y hemos ido dejando a Dios. Yo no sé si usted también en esta noche se da cuenta que tenemos que volver a Dios. Yo quiero orar por aquel que quiera decirle a Dios: Señor, yo tengo que hacer algo con mi vida, pero yo no puedo quedarme así. Yo no puedo esperar a que tu puerta y tu misericordia se cierre y mi corazón siga caminando dando tumbos y cometiendo errores y fracasando en la vida, y no reconocer que es por mi pecado y mi desobediencia. ¿Por qué no empezar este año 2024 prendidos de la mano de Dios? Yo no sé cuántos conmigo quieran prenderse este año de la mano de Dios. Vamos a orar. Yo no conozco su corazón. Yo no sé si en el fondo qué tan sincero y profundo es su arrepentimiento. No sé qué tan sincero es su corazón hoy para Dios, pero Dios sí. Vamos a orar. Aquí hay unos hermanos y unos amigos. Qué bueno que algunos hermanos vinieran a orar por ellos, solo a decirle a Dios: Señor, ayúdales. Amigos, Dios dice: volveos a mí. Yo no sé el día que Dios nos demande toda nuestra infidelidad, pero hoy que todavía nos extiende la mano, Él nos quiere perdonar. ¿Sabe qué es lo bonito? Este capítulo que leímos termina diciendo: yo esperaba que Israel y Judá, después de haber hecho lo que hicieron, se volvieran a mí. O sea que Dios estaba dispuesto, a pesar de todo lo que habían hecho, a perdonarles y a tener misericordia. ¿Sabe qué es lo bonito esta noche? Que a pesar de nuestros alejamientos de Dios, Dios quiere tener misericordia de nosotros. ¿Le has fallado a Dios? Ven y habla con Dios. ¿Estás alejado de Dios? Ven y habla con Dios. Eres bautizado en el nombre de Jesús, pero caminas por ahí por las calles de Aruba como si no lo fueras. Debes de volver a los pies de Cristo. Eres un cristiano, pero tu vida espiritual deja mucho que hablar. Debes volver. Y amigo que estás aquí, Dios hoy te dice: vuélvete a mí, cambia de dirección. Levanten sus manos, hermanos. Oremos a Dios. Dígale a Dios: Señor, perdónanos, ayúdanos. He cometido errores. Como Israel me alejé y he hecho locuras. Como Judá te di la espalda e ignoré el llamado. Pero hoy quiero volverme a ti. Hoy quiero acercarme a ti. Hoy quiero abrazarte. Hoy
quiero decirte que aquí estoy. Hoy, Señor, me duele fallarte. Me duele, Dios, darte la espalda. Me duele, Dios, haber negociado mi fe. Me duele, Dios, que tengan que decirme que unos florines me alejaron de ti. Me duele, Dios, que un simple trabajo me aleje de ti. Me duele. Me duele, Dios. Sigues viviendo así. Perdónanos, Dios. Ajeno a su voluntad. Dígale a Dios, Señor, perdónanos. Nada va a ser en vano. Si Él viene y tú listo no estás. Escucha este cántico, búscale. Búscale. Amigo, busca a Dios ahora. Búscale ahora que hay tiempo. Busca a Dios ahora. Ese es su tiempo. Que mañana tarde será. Búscale. Búscale. Te aseguro que te va a ir muy bien. Lo que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Hermano, búscale. ¿Qué es lo que te detiene para entregar tu vida a Él? Arregla tus cuentas con Dios. A Él lo entiende, porque Él vino y fue humano también. Si sigues viviendo así, Señor, haremos su voluntad. Tu llorar va a ser en vano. Si Él viene y tú listo no estás. Búscale. Señor, ayúdanos. Búscale ahora que hay tiempo. Búscale ahora. Dice su tiempo. Búscale, búscale, búscale. Será. Busca a Dios ahora. Búscale. Búscale ahora. Seguro que te irá muy bien. Tu vida será diferente. Hoy cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Oh Dios, ayúdanos. Búscale. Búscale ahora que hay tiempo. No Búscale. desperdicies tu tiempo. Que Mañana mañana tarde será. para muchos mañana será tarde. Te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, Buscas hoy, cuenta te darás de que Sí, se Señor. vive más seguro con Él.